La última pregunta de la segunda ronda. Daniel, continuando con lo que decías antes, ¿cuál es el nivel de desarrollo actual de esta estrategia en la industria de gestión de los residuos TIC? Bueno, desde mi punto de vista, desde luego, el nivel de desarrollo ahora mismo es bastante alto. Quizás está mucho más desarrollado en lo que es la parte de la recogida selectiva por un lado y el reciclaje del residuo, y lo que toca ahora, tanto porque la directiva europea lo encomienda así y el Real Decreto español que se transpuso el año pasado lo potencia, yo creo que toda la sociedad además va en esa línea, es fomentar la línea de la preparación para la reutilización, ¿no? En ese sentido todavía yo creo que estamos en ciernes, es una actividad que bueno, se ha venido realizando en el pasado ya por muchos agentes, yo creo que siempre o casi siempre de manera legal, por decirlo de alguna manera, pero ya el Real Decreto 110, que se publicó en febrero del año pasado, lo regula y establece cómo hay que hacer esa actividad, los requisitos técnicos, que es una actividad de gestión de residuos, que hay que darse de alta, que hay que legalizar unas instalaciones y tener digamos, unos profesionales realizando esa labor. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido en Recilec vemos claro que tenemos también que apoyar esas líneas de trabajo. Nos vamos a apoyar para ello en entidades de interés social, ¿no? Por ejemplo, hemos alcanzado convenios con Reto, con Madre Coraje, son ONGs afincadas en Andalucía que llevan tiempo trabajando en estas líneas también, sobre todo en Reto, y bueno, es una vía también para ya dar a conocer o poner en el mercado un producto y disponer de un canal que ya está funcionando, ¿no? Que muchas veces hay que pensar también, si vamos a dedicarnos a la preparación para la reutilización, ¿existe un canal para distribuir ese producto? El consumidor está dispuesto a comprar ese producto, no vayamos a poner toda una línea de trabajo y que luego nos encontremos con que ese producto lo que acaba es en un contenedor marítimo en Algeciras y ese contenedor marítimo acaba en Senegal, por poner un ejemplo, o en X países, ¿no?, del mundo donde acaban tirándose vertedero, ¿no? Entonces, apostamos por la preparación para la reutilización en ese sentido, apoyados en entidades de economía social, siempre que podamos, que sean fiables, que nos den plenas garantías, poniendo en el mercado un producto de calidad, con seguridad, evidentemente. Hablamos de productos eléctricos y electrónicos que van a conectarse a la corriente eléctrica, no vayamos a tener una desgracia después, ¿no?, y alguien que tenga un problema de salud o de muerte por electrocución. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser cautos, pero poco a poco ir avanzando en estas líneas que además, como yo creo que han comentado antes Cristina, estamos en una coyuntura de mercado en la cual nos vemos abocados a buscar salidas a los productos que sean incluso más rentables, ¿no?, económicamente, puesto que en buena medida los mercados de los materiales, por lo menos en el último año, tanto de plásticos como de metales, ha caído radicalmente. Entonces, quizás el reciclaje sigue siendo la pata fundamental, porque el 85% de lo que se hace en España, el 90% yo creo de lo que se hace en España en RAEs, residuos electrónicos, es por el reciclado, pero hay que apostar también por la preparación para la reutilización. Muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos. Me dicen que se sirve el café en 10 minutos. Hay que acabar en 10 minutos. Entonces, las preguntas que vamos a hacer ahora en la tercera ronda, vamos a ver si nos concentramos en 2 minutos. Y si alguno quiere hacerlo en 1, también. Para Juan, ¿qué papel representa la energía de residuos dentro del conjunto de energías renovables y cómo puede contribuir a la consecución de los objetivos que definan dentro de la economía circular para las energías renovables? Bueno, en 1 minuto, claramente. Bueno, tienes dos tienes. Muy bueno. Papel extraordinario. Hombre, yo creo que probablemente es una de las modalidades, una de las tecnologías de renovables que en determinadas líneas está más defendida. Por ejemplo, en todo lo que significa la valorización energética de residuos orgánicos. Residuos orgánicos tiene una defensa nuclear de que hay una valorización y, por tanto, contribuye a resolver un problema al mismo tiempo que genera un valor nuevo. Luego ahí hay una contribución neta muy positiva a la economía circular y bueno, se ha avanzado mucho y probablemente sea más estable que otras líneas de trabajo de renovables. ¿Y qué queda por hacer? Pues queda ajustar muy bien determinadas fracciones que están entrando en valorización energética sin necesidad. Es decir,
tener muy claro, como decía antes Cristina, lo que es recurso y lo que es residuo, y procurar que entre lo menos posible y casi como último recurso, como tarifa de último recurso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa que hasta que no lleguen, algo tendremos que hacer. Y por eso los que defendemos incineración en algunos sitios es para solucionar el problema. Pero si no nos llegase, estaríamos encantados. Y ahí hay que trabajar, en que no llegue. Estoy perdiendo yo el minuto que lo que le quedó a Juan. Daniel, ¿qué factores o agentes tienen una mayor influencia a la hora de que la economía circular se implemente con éxito? Yo empezaré por el consumidor, ¿no? Sin la ayuda del consumidor... No, perdón. Sin la ayuda del consumidor yo creo que no hay nada que hacer, ¿no? La economía circular yo creo que parte de la responsabilidad de todos, como consumidores que somos, como empresarios que somos, como funcionarios que trabajan en la administración. Si no nos comprometemos con esta iniciativa no hay nada que hacer, ¿no? La política es importante, la administración tiene un papel desde mi punto de vista crítico también, puesto que no solo saca la norma, regula, establece los planes, normalmente moviliza las inversiones, sino que además tiene un papel que para mí es fundamental y siempre que tengo la oportunidad lo enuncio, ¿no? Y es la capacidad de inspeccionar y de sancionar. Se ha dicho ya varias veces en las jornadas, tanto ayer como hoy, el palo y la zanahoria. Yo veo muy pocos palos. Y claro, en un país donde no hay palos, puedes poner las zanahorias, pero cogerán, y además de la zanahoria, cogerán el plátano y la naranja, ¿no? Entonces, un poquito de seriedad a la hora de controlar, un poquito de actuación policial que se está haciendo, pero que tenemos que ver también sanciones que sean en ese sentido ejemplarizantes, ¿no? Porque si no, al final lo que acabamos teniendo es un mercado donde compiten gente que hacen inversiones para cumplir la norma, para descontaminar los residuos, para valorizar lo que dice la ley que hay que valorizar, pero en el mismo sitio y a la misma hora aparece alguien que no ha hecho las inversiones necesarias, que se carga ese mercado y que resulta que es quien se lleva el beneficio y la ganancia, ¿no? Y ahí perdemos todos, perdemos la sociedad, perdemos la industria y además lo peor de todo es que nos acabará sancionando Europa porque, como se ha dicho anteriormente por parte de Luis Moreno, más de un tercio del residuo eléctrico y electrónico hoy en día directamente se sabe que va por canales ilegales. Otro tercio va por un canal paralelo que en principio está descontrolado, pero que parece que va a través de gestores. Yo creo que en ese sentido necesitaríamos cambiar un poco la dinámica. De acuerdo. Nosotros tenemos puntos limpios donde hay gente a la entrada de los puntos limpios esperando a frigoríficos y están a la vista de todos con una fragoneta allí, media docena de personas, e incluso empiezan el desmontaje al lado del punto limpio y nadie les dice nada. Pero los guardias municipales están con la zona azul, pero con reciclaje todavía no se mete. Todo llegará, hay que tener paciencia. Ahora, para Mariana, en vuestra opinión, ¿cuáles deberían de ser los objetivos del sector de la recuperación del textil en el 2020? Y también, tal y como está previsto en el paquete para la economía circular, hacia el 25 o el 30. Bueno, por un lado, claramente hay que potenciar la recogida selectiva a través de distintos canales, a través de contenedores, a través de recogida puerta a puerta. De hecho, ya estamos haciendo una prueba piloto, ya hay recogida domiciliaria en algunas ciudades, estamos haciendo una prueba piloto sobre la inclusión del textil en una recogida puerta a puerta y mirar hacia, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido es un país que tiene unos ratios de recogida de un 65% de recogida del residuo textil. Tiene una serie de organizaciones dedicadas a generar conocimiento y promover conocimiento dentro de los municipios para que puedan decidir de qué manera implantar el servicio de recogida textil. Y entonces, mirando hacia ese ejemplo, pues hacer actuaciones similares aquí. Por lo tanto, potenciar la recogida selectiva, potenciar y aumentar la transparencia y regulación del sector, porque también aquí no se ve claramente qué tipo de tratamiento ciertas organizaciones o empresas están haciendo de ese residuo textil, porque es un recurso muy importante y dependiendo de cómo lo trates, puedes potenciar o no la reutilización, puedes potenciar o no el reciclaje de ello. Por lo tanto, aquí también echar un ojo con más atención. Todo ello basado en que esos gestores puedan hacer una recogida y una gestión con unas buenas prácticas, tal y como, por ejemplo, hay una guía publicada en Cataluña sobre una guía de buenas prácticas de recogida y reciclaje de residuo textil, y sabemos que está previsto que también lo hay a nivel nacional. Eso será un paso bastante importante a la hora de poder seguir desarrollando el sector.
En Reino Unido, por ejemplo, hay una asociación con distinta tipología de organizaciones que se dedican a la recogida y gestión del residuo textil. Se podría también plantear la creación de algo similar aquí. Hay también una organización que se llama RAP, que es una fundación similar, yo diría, a Economía Circular, pero que, como se ha empezado hace mucho, tienen un camino muy largo ya recorrido en distintos sectores en los que estudian, no solamente estudian a través de grupos de trabajo con todos los actores de cada uno de los sectores para desarrollar acciones y influir en las políticas públicas del país. Y, cómo no, hablar de fomentar, como había comentado anteriormente, que dentro de nuestro territorio haya mejores técnicas de reciclaje para poder cerrar el ciclo dentro del mismo país y no tener que hacer el envío de lo que es reciclaje hacia fuera de España. Entonces, creemos que esos son los objetivos que se tendrían que tener en cuenta respecto al reciclaje textil, a la recogida textil, y nunca dejar de olvidar la conexión que hay entre la recogida y gestión del textil y la acción social, porque eso es algo que el ciudadano, eso es lo que busca cuando hace una donación de ropa. Entonces, es muy importante que eso también esté presente en esas políticas. Muy bien. Mariana, vamos a perdonarte eso que te pasaste. Las mujeres hay que ser un poco condescendiente. Cristina, última pregunta. Tú eres breve. Sí, contigo no hay problema. Soy breve, hazme caso. ¿Cuáles son las principales demandas del sector para poder abordar los retos específicos que se plantean en la transición a la economía circular? Venga, pues muy fácil. El ASE. Buscamos el ASE, que es la armonización. Somos un sector muy regulado y además en España se vuelve más compleja esta regulación por el hecho de las comunidades autónomas. La simplificación. No solamente estamos muy regulados, sino que además por diferentes partes, ¿no? Por diferentes lados. Y luego la estandarización. Y en este sentido, sobre todo a nivel de la información que nos solicita la Administración, estamos encantados de darla, pero por favor que nos la pidan de una vez toda y a ser posible de manera digital. Y luego ya que le den a un botón y le salgan los datos, porque los datos están. También, bueno, nosotros estamos a favor de potenciar la recogida selectiva. En el caso del papel, yo creo que ya es la recogida está muy consolidada, pero como he apuntado antes, digamos que en el canal municipal pues todavía queda un pico ahí de crecimiento, ¿no? Un nicho de crecimiento. Por supuesto, en el caso del papel, lo volveré a decir, necesitamos urgentemente que se produzca la desclasificación como residuo, que se aplique ya el end of waste para el papel de una vez, ¿no? Y luego, dos cosas que me gustaría destacar, y con esto acabo. Es un sector en el que hay mucha pyme en toda Europa, ¿vale? Los gestores de residuos son muchas empresas pequeñas y medianas, luego hay algunas grandes. Entonces, tenemos un gran reto con el tema de la economía circular, sobre todo porque para 2020 hay una reducción, o sea, el objetivo de vertederos es el 10%, ¿no? Entonces, necesitamos, o vamos a necesitar, pues, invertir, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Las empresas pequeñitas pues siempre tienen más dificultades de acceso a la financiación en temas de proyectos europeos, ¿no? Y finalmente, y esto ya no es una demanda del sector, sino es casi un punto con el que me gustaría cerrar para que nos vayamos todos pensando a casa un poco, es que la economía circular está muy bien, por supuesto, y no voy a ser yo la que no la defienda, pero no nos podemos olvidar que Europa no está sola en el mundo. Con esto quiere decir que la economía circular debe ser entendido, o deberíamos de ir pensando ya un poco más allá, de manera global, porque de nada nos sirve actuar de manera local en Europa, reducir emisiones, hacer unos productos reciclables, ecodiseñadísimos y tal, si luego pues van a seguir pasando las cosas que pasan en el mundo. O sea que la economía circular tiene que ser un concepto global y además no tenemos que olvidar que esos mercados globales, tiene que haber un equilibrio del medio ambiente con el mercado en sí, ¿no? Entonces, vamos a expandir nuestra visión, porque si no, Europa pues va a tener siempre este problema, nuestra competitividad se puede ver mermada por una cosa así. Entonces, sí, tenemos que abrirnos, tenemos que ir a los foros internacionales y vender esta idea, vendérsela a Estados Unidos, vendérsela a China es un poco más difícil, pero en fin, con esa visión, ¿no? Decir, este es el modelo para el mundo, no solamente para Europa, porque si no, pues en fin, nos vamos a quedar atascados. Y esto es, bueno, con esto cierro y os agradezco la paciencia que tenéis porque yo ya me habría ido a tomar café. Gracias, Cristina. Nos queda última, espérate, nos queda una. Tienes que esperar, no era la última. Queda una para Juan Carlos.
has mencionado el ecodiseño como pilar de la economía circular y habéis editado una guía de ecodiseño para envases farmacéuticos. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, para que Por se favor. vaya ahora Cristina a tomar café va a ser muy rápido. Bueno, así nada más, sí, yo creo que viendo por dónde iban los tiros, ¿no? De lo que iba a salir de economía circular, luego ya sabéis que se retrasó, ahí va, y salió el paquete. Y pensando en el sector farmacéutico, muchas veces pensamos que la gran industria farmacéutica, las multinacionales y demás, que las hay, ¿no? Pero las hay así con los dedos de la mano. Yo tengo 318 laboratorios apuntados aquí a SIGRE. Los hay pequeños, hay de genéricos, los que se dedican a enfermedades raras o tienen un nicho tal. Entonces, bueno, yo creo un poco la idea era, como os he dicho, es mentalizar y ayudar al que lleva el medio ambiente en que también se entienda y a sus directivos de que esto es importante, ¿no? El ecodiseño. Entonces, bueno, hemos hecho 2 guías, por decirlo así. Una que es esta guía práctica, que está a su disposición en la página web, que yo creo que es muy pedagógica, que con unos mensajes muy claros y unos ejemplitos, ¿no? ¿Qué es esto? Simplemente, bueno, pues es analizar el ciclo de vida del envase. Está basado en el análisis del ciclo de vida, analizar los impactos ambientales, ver las entradas de energía, materias primas, agua, las salidas de emisiones, etcétera, a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo hemos visto nosotros en las medidas de prevención de envases, pues que a veces se hace una medida aislada sin tener en cuenta su impacto en otras fases del ciclo. A lo mejor, pues de buena voluntad, reduces un tamaño, cambias un material, pero a lo mejor, de punto de vista medioambiental, no es así. ¿Qué hemos hecho? Unos ejemplos. Hemos ido a simplificarlo teniendo en cuenta como indicador el de huella de carbono, basado en el panel intergubernamental de cambio climático, con unos ejemplos. Y bueno, este ha sido el primer lanzamiento y luego lo hemos completado con una guía técnica que está en la zona reservada que tenemos en la web para que los laboratorios empiecen a practicar de una forma sencilla, porque hay miles de herramientas en esto. Bueno, pues esto es otro ejemplo más quizás, bueno, que del sector farmacéutico pues está preocupado, y esta guía práctica pues también, al fin y al cabo, un envase farmacéutico es parecido a otros que está a su disposición para poder consultarla en la página web. Bueno, muchas gracias a los ponentes en nombre de Economía Circular. Yo creo que hicisteis unas exposiciones brillantes, todos vosotros, y agradeceros la atención y nada más, vamos a tomar un café y espero que asistáis a la siguiente. Muchas gracias.